esta parte, Jesucristo muere y vamos a hablar ahora sobre a dónde fue y qué hizo durante esos días antes de resucitar. Pero antes yo quiero hacer una pregunta y me gustaría que ustedes pudieran analizarla. Mediten sobre esto. Piensen en el año 300 antes de Cristo. ¿Cómo serían sus antecesores o nosotros somos descendientes, pero cómo sería esa persona que fuera ascendentemente nuestro familiar? Año 300 antes de Cristo. ¿Qué oportunidad tendría su familiar que nació en esa época a gozar de las bendiciones de la expiación y los convenios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Habían pensado alguna vez que ustedes tienen un descendiente en ese año? O un ascendiente, perdón. Comentarios. Bueno, no sé si entendí bien, pero usted mencionó que pensáramos en alguien que existió 300 años antes de Cristo, algo así. Que sea familiar de ustedes, de donde ustedes vienen. Bueno, en realidad siempre tiene que ser nuestra mente trabajar, ¿verdad? Nuestro árbol genealógico. Y pues algunos dicen, bueno, voy a llegar hasta Adán, entonces llegar pues hasta ese punto, ¿verdad? Eso es lo que creo que nos va a llevar hasta el milenio, no sé. Darnos cuenta, ¿verdad? Pero usted dijo que pensáramos en alguien, ¿verdad? Que, bueno, recordemos que el convenio de Abraham, pues, es algo que el Señor estaba renovaba con cada uno de los hijos, ¿verdad? Que nacían dentro del convenio, ¿verdad? Empezó con Abraham, luego con su hijo Isaac, después con Jacob y así, ¿verdad? Sucesivamente. Pero algo que yo puedo entender, ¿verdad? Es que fue Cristo quien en realidad vino y cumplió con toda esa parte, ¿me entiendes? Como que estaba incompleto en ese momento, porque incluso si hablamos de Moisés, ¿verdad? Y los 10 mandamientos, eso es la ley, se le llama, ¿verdad? La ley de Moisés también. Pero Jesucristo dijo que él no venía a abolir ninguna ley, sino a cumplir toda. Entonces, retomando lo que usted decía al comienzo de la clase, usted preguntó, creo que si ese familiar gozara de las bendiciones de... ¿Qué oportunidad tuvo de gozar de las bendiciones? Bueno, si hablando del convenio de Abraham o hablando de la expiación de Cristo. Bueno, de la expiación de Cristo. Bueno, en ese momento Cristo, ¿verdad? Vino a organizar el mundo de los espíritus. Entonces, quiere decir que todas esas personas que habían muerto estaban esperando que Cristo viniera y, bueno, sabemos que cuando Cristo murió y resucitó, muchos de los justos se levantaron, ¿verdad? En esa resurrección, en la primera resurrección, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, pienso, no sé si estoy mal, ¿verdad? En que si tuve un familiar ahí, ¿verdad? Y estaba del otro lado, o El Salvador vino y organizó, bueno, lo poco que yo sé es que él vino, organizó el mundo de los espíritus y también cuando Cristo dijo a este hombre, a este ladrón, de cierto tú estarás conmigo en el paraíso, es porque Cristo claramente quería enseñarnos, ¿verdad? De que del otro lado había... Te congelaste. Se nos congeló. A ver, alguien más. Los demás, si pueden escribir en el chat, ¿qué oportunidades tendría este familiar de ustedes a poder gozar de las bendiciones del evangelio hoy en día? O tal vez ampliando la pregunta, ¿qué posibilidades hay que ustedes encuentren sus datos para poder hacer la obra por él?
Se nos fue Fati. Esperemos que vuelva. Está bien. ¿Quién no ha opinado? El Vázquez, si Sí, estoy igual. entendiendo bien, la pregunta consiste en poder mencionar si ellos pueden aún gozar de las bendiciones de la expiación, así es. Sí, ¿cómo puedo yo ayudar a este antepasado si nació en el año 300 antes de Cristo? Que probablemente tal vez no supo nada de Cristo. Tal vez había algunas profecías, dependiendo de dónde vivió. Bueno, después de que Jesucristo vino, nosotros vivimos por medio de la ley del Evangelio, ¿no? Entonces, ¿puedo mencionar dos escrituras? Sí, por favor. Estaba recordándolas y hasta ahorita las encontré. Bueno, entonces una está en segunda de Nefi 9 y la otra está en Mosía 15. Ajá. Entonces, segunda de Nefi 9, versículos 25 y 26 dice, por tanto, él ha dado una ley, y donde no se ha dado ninguna ley, no hay castigo, y donde no hay castigo, no hay condenación, y donde no hay condenación, las misericordias del Santo de Israel tienen derecho a reclamarlos por motivo de la expiación, porque son librados por el poder de él. Porque la expiación satisface lo que su justicia demanda, de todos aquellos a quienes no se ha dado la ley, por lo que son librados de ese terrible monstruo, muerte e infierno, y del diablo y del lago de fuego y azufre, que es tormento sin fin, y son restaurados a ese Dios que les dio aliento, el cual es el Santo de Israel. Entonces me pongo a pensar de que hay muchas personas que posiblemente en ese momento no hayan escuchado el Evangelio. Y eso no quiere decir que estas personas están perdidas. En una ocasión en la misión, una persona tenía esta misma duda. ¿Qué pasa si una persona no había conocido la iglesia verdadera o había vivido en aquel tiempo de, por ejemplo, antes del diluvio, que tal vez la persona no conoció el evangelio? Entonces, donde no hay ley, no hay castigo. Por lo cual es que todos los hombres es necesario que queden sujetos a Jesucristo. Ahora voy a leer la escritura de Mosía 15. Y la resurrección de todos los profetas y todos aquellos que han creído en sus palabras, o sea, todos aquellos que han guardado los mandamientos de Dios, se realizará en la primera resurrección. Por tanto, ellos son la primera resurrección. Estos son levantados para vivir con Dios, el cual los ha redimido, de modo que tienen vida eterna por medio de Cristo, el cual ha quebrantado las ataduras de la muerte. Y estos son los que tienen parte en la primera resurrección, y estos son los que han muerto en su ignorancia antes que Cristo viniese, no habiéndose declarado la salvación. Y así el Señor efectúa la restauración de estos, y participan en la primera resurrección, o sea, tienen vida eterna, habiéndolos redimido el Señor. Entonces, si ellos no conocieron la ley, Jesucristo puede redimirlos. Si ellos conocieron la ley, no sé. Muy bien. Yo hago una pregunta. Ajá. Pero ellos necesitan las ordenanzas. Entonces, ¿cómo haríamos para que este antepasado nuestro tuviera las ordenanzas? Luisito Gadea. Buenas noches. Buenas Mientras noches. Walter estaba hablando y mencionó ciertas escrituras, vino a mi mente la escritura que se encuentra en Primera de Pedro, si no me equivoco, donde Pedro habla, ¿verdad?, del ministerio de Jesucristo. Y también menciona en la parte en la que Cristo fue y predicó el Evangelio a los espíritus encarcelados, incluso aquellos del tiempo de Noé, ¿verdad? En Doctrinas y Convenios también se nos habla de que Jesucristo preparó personas para ir a ministrar y enseñar el Evangelio en el mundo de los espíritus. Y ahí es donde ya entramos nosotros en función y entran los templos. Nosotros tenemos que buscar nuestros antepasados y prepararlos para que reciban las ordenanzas bautismales. Hay otra escritura que en estos momentos no recuerdo dónde está, pero sí recuerdo que se nos dice que nuestros antepasados no pueden ser perfeccionados sin nosotros y nosotros no podemos ser perfeccionados sin ellos, porque al final todo es un eslabón, ¿verdad? Todo se junta. Y al final, pues nosotros tenemos que ayudarles
aun así hayan pasado miles de años, cientos de años, el Señor siempre va a proveer los medios para que nosotros podamos realizar las ordenanzas de salvación por estas personas, como llevar los nombres al templo y realizar cada una de las ordenanzas que se necesitan para que ellos puedan no solo aceptar el evangelio en el mundo de los espíritus, sino también tomar el evangelio en sí. Y por ende es que existe la obra vicaria. Excelente comentario. ¿Podrían leer 1 Pedro 4:6? Si lo encuentran, alguien que lo tenga primero. Y después vámonos todos a la sección 138 de Doctrina y Convenios. Yo ahorita les voy a dar algunos versículos que vamos a leer. Primera de Pedro 4:6 ya la tengo. ¿Puedes leerla? Sí. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Muy bien. Ahora, ¿alguien puede leer Lucas 16? Vamos a leer del 19 al 31. Tal vez alguien que no haya participado, nos gustaría escuchar a alguien que lo no tengo. haya participado. Ok, Grecia, muy bien. Lucas Escuchemos 16, bien. dijo. Lucas 16 del 19 al 31. Es un poquito largo, pero Sí, te ya lo tengo, escuchamos. ok. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y deseaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y le dijo a Abraham: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro por su parte males, pero ahora es consolado aquí, y tú eres atormentado. Y además de todo esto, hay un gran abismo entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen que los oigan a ellos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Muy bien. ¿Qué viene a ti con esta parábola, Grecia? ¿Qué te deja esa parábola? ¿Y alguien más que quiera compartir? Aquí Ya pues, regresaste, Fati, qué bueno. Ahorita nos vas a ayudar a concluir. Entiendo pues como que se está, en esta parte está haciendo pues, verdad, una parábola. Y aquí es como que se está enseñando que alguien tiene que responder por vos en esta vida. Es como, tiene que haber un puente, ¿no? Que no podemos nosotros aquí terrenalmente comunicarnos con los que ya no están, pero por medio de la ordenanza sí se puede. Entonces ese es el puente. Correcto. Ahora, él está hablando de 2 lugares, ¿verdad? Y el que era pobre y Lázaro habían tenido 2 vidas distintas, por decirlo así. Una persona no fue misericordiosa y ahora estaba en un lugar de tormento. Alma enseña que el paraíso es un lugar de descanso, un lugar donde van a recibir paz.
y van a descansar de todas tus aflicciones, mientras que el otro lugar es un lugar donde van a sufrir, van a tener un tormento. Entonces, aquí estaba explicando el Señor que uno estaba en el Hades y otro estaba en el paraíso. Y entonces hay una diferencia, no pueden pasar de un lado a otro. Y el Señor lo que hizo fue llegar al paraíso y establecer ahí su iglesia y organizarla a manera de que Él no fue al mundo donde está la prisión, donde están sufriendo. Él comisionó a personas que tuvieran la autoridad para que lo pudieran hacer. Entonces a eso se refería, pero dice que es un lugar de tormento. Y él deseaba que uno de los muertos pudiera resucitar y fuera con sus hermanos para que ellos no llegaran a ese lugar. Y entonces el padre Abraham ilustra muy bien esa parte donde dice, si tienen a los profetas, no se van a persuadir de que llegue alguien entre los muertos. Entonces yo le decía en la misión a los misioneros, si tienen a los misioneros, si tienen a los líderes de la iglesia, no se va a persuadir el Señor a llamar a alguien. Entonces no sé si entienden esa parte. ¿Alguien quiere comentarla también? Pienso que claramente el Padre Celestial nos da a entender, ¿verdad?, de que escuchando la voz de los profetas nosotros no vamos a prácticamente a ir a ese lugar, ¿no? Si realmente nosotros escuchamos su voz, porque su voz, ¿verdad?, está por medio de cada uno de los profetas, ahí están los mandamientos y todo lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, es bien interesante, ¿no?, esta parte de este hombre que deseaba que toda su familia se diera cuenta, ¿verdad?, de que había este lugar tan horrible, ¿verdad? Y él no deseaba que sus familiares pudieran, o sea, llegaran a ese lugar. Entonces, y me llama la atención también que cuando yo leí un poquito esa parte donde decía que Cristo no fue a ese lugar porque las personas que estaban ahí no podían ver a Jesucristo porque él no, o sea, no, prácticamente es triste, pero esas personas no estaban limpias. No pueden tener podían. la influencia de él, ¿sí? Entonces, y Jesucristo, y yo digo, wow, qué honor y qué privilegio el de a lo que Cristo comisionó, ¿verdad? Que eran los mismos profetas y las personas justas que estaban en el otro lado, ¿verdad? Y realmente creo que con esto nosotros podemos entender también cuán importante es la obra del templo de historia familiar. Como decía el hermano anteriormente, hay un puente que se dice, ¿verdad? Puente, pero no es que hay un puente, ¿verdad?, para cruzar, sino la ordenanza, ¿verdad? Y lo que Cristo hizo, simbólicamente son este camino, pero fue Cristo prácticamente quien abrió o quien dio la oportunidad de que estas personas pudieran pasar del otro lado, ya que él, ¿verdad?, fue, y por ese motivo él fue y comisionó y dio mandamientos y dio, ¿verdad?, se dio las buenas nuevas ahí del otro lado, pero obviamente que las personas del otro lado no podrían cruzar si nosotros no hacemos las ordenanzas en el templo. Entonces, la verdad que creo que cada uno de nosotros, bueno, en lo personal yo, ¿verdad?, me motiva más a trabajar en mi árbol genealógico y a trabajar más en la historia familiar, porque la verdad es que hay muchas personas del otro lado que están esperando, ¿verdad?, poder recibir el evangelio. Y la verdad que yo no he tenido la oportunidad de realizar bautismos, pero he escuchado comentarios de personas que ellos han podido sentir en su corazón que las personas del otro lado, sus antepasados, han podido recibir con gozo, ¿verdad?, las ordenanzas que se han efectuado a favor de ellos. Entonces, cuánta misericordia el Señor tiene con nosotros, ¿verdad?, de que aún, ¿verdad?, al morir las personas que no tuvieron conocimiento del Evangelio pueden ir y predicar. Y pensaba también en los misioneros en el mundo. Como misioneros, bueno, yo tuve la oportunidad y creo que, bueno, no sé, aquí la mayoría creo que también, de que el día que muramos también vamos a ir y predicar, ¿verdad?, a las personas que están del otro lado. Entonces, creo que debemos de prepararnos y cada día, ¿verdad?, esforzarnos por ser mejores y
como decía la hermana, en su experiencia, ¿verdad? El día que nos toque partir de esta tierra, que nosotros podamos, de esta vida, perdón, nosotros podamos estar listos y podamos, como dijo Abraham, llegar algún día al seno de nuestro Padre Celestial. Y algo bien interesante que también estuve aprendiendo esta semana es que la palabra seno dice que se refiere a la parte del pecho, pero la parte donde está el corazón y donde se pueden percibir las emociones. Entonces, para mí fue bien interesante saber esta parte, ¿verdad? Porque el Padre Celestial decía de que cuando, bueno, lleguemos a su presencia, él le decía a Enoc que él esperaba, y Enoc, ¿verdad? Esperaba con Sion poder recibirnos a nosotros y poder abrazarnos, dice, y llorar con nosotros. Y la verdad que esa experiencia para mí fue muy gratificante y me hace esforzarme cada día por cumplir con lo que el Señor espera de mí, ¿verdad? Y gracias por el tiempo. Ok, gracias, Pati. Ahora, me gustaría que para avanzar un poquito más, vámonos todos a Doctrina y Convenio 138. Les acabo de mandar en el WhatsApp las escrituras. Entonces, voy a hacer grupos y quisiera que ustedes las leyeran y analizaran. Y tal vez escuchamos algunos comentarios y vamos a usar, eso sí, voy a usar menos tiempo, unos 4 minutos. Vamos a ver cuántos grupos nos salen. Ahí estamos. Entonces, traten la manera de tener Doctrina y Convenios. Vamos a todos en el WhatsApp. Ahí están las escrituras, Doctrina y Convenios 138. Vamos a leer los versos 20 al 21, 25 al 28, luego 30, 31 y 37. Y quiero que ustedes hagan un análisis y pidan que uno de los dos o alguien vaya a compartir lo que aprendieron. Estamos. Con Alison y Celestino estábamos comentando que de verdad estamos como muy agradecidos por tener la oportunidad de que las personas que han fallecido y que no han tenido la oportunidad de conocer sobre el Evangelio, pues nosotros podamos ayudar para que ellos puedan conocerlo. Y pues es una gran bendición realmente. Perfecto, entonces tenemos el sentimiento de hacer historia familiar y poder llevar esos nombres al templo. Perfecto. Poder trabajar bonito. por ellos. Muy bien, ya están todos de regreso. A ver, comentarios. ¿Qué lograron descubrir? ¿Qué fue para ustedes nuevo? Excelente, si alguien pudo entender algo que no sabía o pudo entenderlo mejor, o lo que ustedes quieran. Tomemos unos 5 minutos. Uno por uno, no todos a la vez. Ya sé que todos quieren hablar. Bueno, yo leía, sí, yo leía de que, bueno, no sé si lo leí en un momento, pero creo que se me olvidó. Y cuando lo volvieron a leer, como que se me volvió a de que cuando Jesucristo fue al mundo de los espíritus, él predicó desde la época de Noé. Entonces yo eso no lo sabía. Entonces, pues, fue algo como que tuve conocimiento de eso. Muy bien. Entonces, por ejemplo, muchos de ellos después del diluvio no sabían, o antes del diluvio, y solo habían sobrevivido 8 personas, ¿verdad? Entonces, el Señor dice que llegó a toda la gente, a todas las personas que están en ese lugar, pero exactamente no fue al otro lugar, porque ellos todavía no me decían tener al Salvador ahí. Perfecto. ¿Qué más encontraron? Es bien interesante porque se dice la palabra desobedientes, ¿verdad? Y bueno, yo pensaba en todas las personas que murieron en el tiempo de Noé, como estábamos hablando, pero también mencionaba a los que murieron en transgresión. Y yo recordaba que Adán y Eva, ¿verdad? Ellos transgredieron porque no conocían, ¿verdad? O sea, no sabían lo que era bueno y malo. Y me llamó la atención porque decía que habían espíritus tanto grandes como pequeños, ¿verdad? Decía el elder. Entonces, yo pensaba, ¿verdad? En la clase de hoy de seminario hablábamos sobre los grandes y nobles, o sea, los que fueron escogidos o preordinados
para poder ser, bueno, para tener un llamamiento no más elevado, ¿verdad? Sino para tener una misión para con la obra del Señor. Todos tenemos una misión, ¿verdad? Pero se refería más que todo a los profetas y a los apóstoles. Pero me llamaba la atención esa parte que decía, no quedé muy clara, que decía o sea, espíritus grandes y pequeños, pero no entiendo si en el aspecto de, bueno, esas personas no tenían conocimiento. Y me hace pensar en la escritura que dice que vamos a hacer, en aquel día vamos a tener más, no dominio, ¿verdad? Sino que vamos a ser más grandes sobre otro de acuerdo al conocimiento o lo que nosotros hayamos adquirido. No sé si me entienden. Sí, sí, sí. A lo que me quiero dar a entender. Entonces, y me llamó mucho la atención también porque decía que yo pensaba, no sé por qué pensaba esto, pero yo pensaba que Cristo durante estos 3 días, él más que todo fue a preparar a los que iban a ir a predicar al mundo de los espíritus. Él no fue en ningún momento, él dijo, o sea, y dice el profeta que se asombra con cuánta rapidez Jesucristo logró enseñar después de los 3 años que llevó con los judíos, tratando de enseñarles el evangelio, ir, ¿verdad? Por esos 3 días que estuvo muerto, pero no estuvo muerto, que fue ahí, ¿verdad? Al mundo de los espíritus, y poder enseñar, porque estas personas del otro lado necesitaban recibir las ordenanzas que nosotros hemos recibido, fe, arrepentimiento, bautismo, don del Espíritu Santo. Entonces, y me llamó mucho la atención porque decía a los que estuvieran dispuestos a arrepentirse. Entonces yo decía, wow, como quizás del otro lado hayan personas que también, como digo yo, bueno, se está enseñando constantemente, ¿verdad? A las personas del otro lado actualmente. Entonces yo pensaba, bueno, quiere decir que aún, aún algunas personas muertas van a rechazar el evangelio. Entonces, y bueno, la verdad que me tocó leer sola porque no había nadie en mi grupo, o sea, en la sala estuve sola, entonces me tocó leer todos los versículos, lo siento, y yo. Pero fue bien interesante poder hacer poder descubrir esta parte que acabo de comentar. Gracias. Estuviste con el espíritu, eso sí, no hay duda. Eva levantó su mano y ¿quién más? Y Carla. Carlita vio que tenía levantado su mano. Sí, buenas noches, presidente. Buenas noches Hola. a todos. Hola, Pues no sé, ya a mí como que me entró una duda al momento de leer. En cuanto al versículo 20 y 21, pues ahí hablaba, ¿verdad? De que él fue al mundo de los espíritus, pero más sin embargo él no se presentó a aquellos que habían sido muy inicuos. Pues. Hablemos del mundo de la prisión. Él estuvo en el paraíso. Entonces ahí lo que yo entiendo y analizando hasta ahora fue que él organizó ahí a quienes iban a ir a predicar allá y por ese motivo porque él no se presentó ahí. Muy bien, con poder y autoridad. Sí, él estableció eso y lo hizo ahí. No fue a predicar a ese lugar. Ahora, en el paraíso me imagino que lo estaban esperando. No como los judíos, ¿verdad? Ya eran personas que ya sabían. Por ejemplo, ahí estaban todos los nobles. Moisés, estaba Abraham. Pues, todas las personas nobles del Evangelio de Jesucristo, pero también habían otros grandes que no tenían el Evangelio. Grandes hombres que han ayudado a la humanidad y han amado al ser humano. Y a eso se refiere también. Entonces, todos ellos ahí recibieron el Evangelio. Los que no. Ahora, Walter dijo algo muy interesante. Los que no tenían ley también están en el paraíso, porque ellos no tenían por qué ser condenados, no conocían. Ahora, quienes están del otro lado son aquellos que sí actuaron, tal vez no había ley, pero fueron demasiado malos, hicieron cosas graves que necesitan. Ahora, recuerden que va a haber una mañana de la primera resurrección. Y todos nosotros en nuestra bendición patriarcal se nos promete levantarnos en la mañana de la primera resurrección. Yo quisiera levantarme en la mañana. No sé si va a haber al mediodía o a la mitad de la tarde, pero yo sé que al final está cerca el día del juicio. Entonces ellos no tendrán la oportunidad de estar con Cristo.
La bendición es la experiencia de estar 1000 años con el Salvador. Ahora, el presidente John Fielding, el presidente Fielding Smith, en Doctrina de Salvación, no me recuerdo si es el tomo 4, él dice algo que a mí me impactó, pero me tocó. Y tiene que ver con el antepasado del año 300 que todos tenemos. Dice que cuando el Señor venga y resucitemos en el milenio, van a haber 2 clases de seres en la tierra. Los que estén cuando Él venga y sean cambiados en un abrir y cerrar de ojos. Esos son los primeros. Y los segundos son todos aquellos que vengan del mundo del paraíso, que hayan resucitado. Los que tienen derecho a la primera resurrección. Ahora, todos los que vengan de esa resurrección traerán tanta información de personas que están del otro lado del velo, de la prisión, podríamos decir, que van a traer el nombre de ese antepasado que ustedes tuvieron. Van a tener el nombre para que ustedes durante el milenio podamos completar la obra de salvación. Todas las personas deben de recibir las ordenanzas salvadoras, como el bautismo, el sacerdocio, porque no podemos volver a Dios sin esas ordenanzas. Y son esenciales para nosotros. Entonces, a mí me impresionó, el plan es perfecto. Entonces yo a veces estaba preocupado, ¿cómo puedo hacer para saber qué familiares míos están tal vez de millares de años y millares, y yo no sé ni cómo se llaman? Entonces ahí es donde se va a completar los 1000 años. Por eso la iglesia y el Señor ha establecido templos. Y qué bueno, porque va a estar el templo de Nicaragua para ese tiempo, para ese milenio. Y vamos a trabajar con la gente que vivió acá y con nuestros antepasados. Y podemos, miren, ahora cuando usted hace Family Search, usted conecta con todas las indexaciones que hacen, si hay coincidencias con nombre, y usted se conecta con árboles y se va y empieza a expandirse su árbol y personas que tal vez usted no conoció. Dice Mari, en lo personal me encantó poder recordar de la expiación de Jesucristo, que fue una expiación infinita para los que estuvieron, los que estamos y los que estarán y los que estaremos. Y con respecto a las personas antes de Cristo, por eso Cristo fue al mundo de los espíritus, para poder ayudarles a todos los que estuvieron antes de para tener las bendiciones. Muy bien. Vamos a ver. Selene dice, nuestros deseos, almas arraigadas aquí en la tierra no cambiarán, aún en el mundo de los espíritus. Si no tienen predisposición para aceptar el evangelio aquí, tampoco allá. Si quiero obviar el último mensaje. Perdón, eso no tenía que leer. Okay. Entonces, ¿alguien más? Antes de pasar yo a estas declaraciones de unos líderes. Donald. Yo quisiera recalcar lo que dijo la hermanita Mari Rivas. Como es bonito aprender de que la expiación de Jesucristo, el sacrificio que hizo Él, es infinito. No es algo que es para nosotros, solamente para nosotros después de Él, sino para los que vienen después de nosotros y para los que estuvieron anteriormente. Entonces, compartíamos de que no hay que obviar también de que en los tiempos de Jesucristo, inclusive después de Jesucristo, se practicaba lo que es el bautismo por los muertos, ¿no? Entonces Pablo nos enseña eso. Y me quedo pensando de que todos los profetas enseñaban sobre la esperanza de la resurrección, porque de qué otro modo se estaría haciendo esta práctica, ¿no? De qué otro modo estas personas morían con la esperanza de volver a estar en esta tierra, ¿no? ¿Por qué los santos de los primeros días hacían esto? Es porque todo estaba arraigado al divino plan de nuestro Padre Celestial, para que nosotros pudiéramos ayudar a nuestros muertos, inclusive a nuestras generaciones de antepasados de 300 años antes de Jesucristo. Estas prácticas no son de ahora, estas prácticas son de los primeros inicios de la iglesia,
porque nuestro Padre Celestial quiere que todos, exclusivamente todos, podamos estar nuevamente con Él. Y es muy necesario para nosotros poder ayudar a todas estas personas, gracias a la expiación de Jesucristo. Comparto en nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Donald. Amén. Nuria, ¿quisieras ayudarnos a leer esta declaración? Sí, está bien. Gracias. Dice, los hechos de la muerte y resurrección de Jesús son aclamados por los cristianos de diferentes denominaciones como creencias fundamentales. Sin embargo, lo que el Espíritu inmortal de Jesús hizo después de su muerte física y antes de su resurrección es un misterio para todos, excepto para los santos de los últimos días. La importancia de lo que hizo durante esas horas constituye el cimiento doctrinal de la edificación de los templos en toda la tierra. Es más, el testimonio de lo que él hizo puede consolar enormemente a los que lloran a muerte de un ser querido. Muy bien, gracias, Nuria. ¿Qué te parece esta declaración? De hecho, me gusta mucho. Yo cuando estaba leyendo Doctrina y Convenios, recordé cuando terminé de leer este libro y cuando llegué a esta parte yo me impresioné bastante porque no sabía de eso y llegué a entender el concepto del porqué de los templos, la importancia del porqué de los templos y de la historia familiar y el hecho de cómo nos ama Jesucristo. En ese momento yo sentí el amor de Jesucristo y del Padre Celestial a mí, y no solo a mí, sino a aquellas personas que no han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio. Y me dio esperanza de poder tener a mi familia no solo por este tiempo, sino por las eternidades. Qué bonitos sentimientos. Gracias por compartirlos, Nuria. Creo que eso es lo más importante, volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Y esa es la bendición. ¿Qué acontecerá con los miles que han muerto y que nunca oyeron de Cristo? Que nunca tuvieron la oportunidad de arrepentirse y de recibir la remisión de sus pecados, que nunca conocieron a un élder de la iglesia que poseyera la autoridad. Algunos de nuestros buenos vecinos cristianos les dirán que esas personas están perdidas para siempre. ¿Sería justo? ¿Sería equitativo? No. El Señor dará a cada hombre la oportunidad de oír y de recibir la vida eterna o un lugar en su reino. Muy bien. Entonces, ¿qué nos enseña esta declaración del presidente Smith? Como leíamos en las escrituras que nos envió cuando estábamos en el grupo, él le comentaba a las chicas que estaban en mi grupo que incluso cuando las personas fallecen, el Padre aún así en su infinito amor da la oportunidad de que se pueda predicar en el mundo de los espíritus. Y sabemos de que Él nunca se olvida de nosotros, porque así como se le puede predicar a personas de hace muchísimos años antes de nosotros, igual como a nuestros familiares, porque sabemos de que no todos nuestros familiares o personas que conocemos son miembros de la iglesia y no conocen de este maravilloso plan que el Padre tiene para ellos. Y también es una oportunidad divina que ellos tienen. Y aunque para nosotros se nos haga raro, sí hay personas que incluso estando del otro lado del velo, como tienen esa valentía para no aceptar el Evangelio. Excelente. Entonces, todos nosotros podemos entender aún mejor todo el plan que el Señor estableció y por qué esta obra la está haciendo, por qué está haciendo el recogimiento tanto de este lado del velo como del otro lado. Entonces, esto es un plan perfecto, es un plan de amor, como dijo, ahí se me fue el nombre. Me van a perdonar, no me recuerdo. Pero solo quería compartirles esto también. Esto es, estaba viendo mi abanico de historia familiar y aquí estoy yo. Aquí está mi papá y mi mamá.
Y de este lado está mi abuelo Jorge Robles. Cuando hace muchos años estábamos regresando a la iglesia, yo soñé a Jorge Robles y él estaba en una cárcel, en una pequeña cárcel. La cama era de concreto y era bien pequeñita, con rejas. Y él me llamó y me tomó en la mano y me llevó a esa cárcel y me entró y me dijo, mira, aquí es donde estoy yo ahorita. Y el único que me puede sacar de aquí eres tú, me dijo. Miren, yo desperté impresionado de ese sueño. Y me conmovió mucho que mi abuelo me haya hablado en el sueño y preparé su nombre. Y ese fin de semana fui al templo e hice las ordenanzas. Y creo que las mejores y satisfactorias experiencias ha sido cuando nos hemos sellado por ellos, por nuestros bisabuelos, y incluso hasta los tatarabuelos. Creo que ya empezamos, pero creo que esa es una de las bendiciones más hermosas, el poder hacer una ordenanza por un antepasado. Y les invito a ustedes a que puedan buscar a un hermano. Si no han hecho historia familiar, en sus barrios debe de haber siempre un consultor y preguntarle cómo poder ayudarles a que ustedes puedan hacer historia familiar y volver ese corazón. Ahora solo quiero hacer una pregunta. ¿Alguien de ustedes ha tenido alguna experiencia donde hayan sentido la pérdida de un ser querido, pero al mismo tiempo el Señor les haya dado paz en su corazón, de que este plan es perfecto y de que esta persona está en un lugar mejor que en el donde estamos nosotros? Él estaba en su misión y su papá en ese entonces estaba enfermo. Y pues él esperaba noticias de su papá cada semana. Entonces, él me cuenta, tal vez no lo cuenta también como él, pero que en ese momento él que se estaba alistando para bajar a la ciudad porque ellos estaban en la montaña. Entonces él como de repente sintió como una paz, dice, como algo, se sentía bien. Y él pensaba que ese día iba a recibir noticias buenas de su papá. Pero pues él, pues lo llamaron, ¿verdad? El presidente de misión lo llamó y quería hablar con él y pues le dijeron que su papá ya había fallecido. O sea, no fueron noticias tan buenas, pero en ese momento él no se sintió mal, ni lloró ni nada, se sintió tranquilo, se sintió con una paz en ese momento. Ok, muchas gracias. Creo que esas son las cosas que el Espíritu hace y nos bendice. Yo perdí a mi mamá cuando estaba en la misión. Yo le había dicho a ella cuando salí, tenés prohibido morirte en estos 3 años. Y faltando un año casi, me llamó y me dijo, mira, perdóname, pero no te voy a cumplir la promesa. ¿Por qué? Mañana me van a operar y yo siento que me voy a morir. No, madre, ¿cómo vas a morirte? Le decía. Pero fue interesante que 24 horas, menos de 24 horas que hablamos, ella falleció. Y bueno, mi corazón estaba triste porque su bendición patriarcal decía que iba a tener una muerte dulce. Y fue muy dolorosa, a pesar de que le administraron drogas para controlar el dolor, no lograron. Y yo estaba como, no podía llegar a mi país para ir al funeral. Y entonces sentí lo que siente un misionero cuando pierde a un padre y aprendí por qué. Porque los demás misioneros se dieron cuenta de eso. Y una de las cosas que yo ese día pasé pensando y escuché una voz, pero bien clara, que me dijo, tu mamá, para degustar lo dulce, tenía que probar lo amargo. Y entonces sentí que mi mamá había tenido una milésima de la expiación, había probado la bendición milimétrica de lo que había sido la expiación. Y sentí paz, mucha paz. Y yo no, desde ese momento se quitó ese dolor. Me hace falta, pero no es que me duela el no tenerla, porque sé que ahí está. Y 2 semanas después fuimos al templo, y esto es muy sagrado para mí. Ella me habló 2 veces al oído. Y esa experiencia jamás se me va a olvidar, del amor que el Padre tiene para con nosotros y de su evangelio,
que es una bendición para todos. Yo testifico que el Señor ha establecido un plan perfecto, que somos sus amados hijos y que podemos ayudar a otros y podemos ayudarnos y fortalecernos nosotros mismos porque el Espíritu Santo es una de sus funciones. Así que tenemos el sacerdocio y estamos esperándolo. Y para esperarlo, ojalá podamos ayudar a miles de nuestros antepasados. Y cuando vengan algunos de ellos del otro lado, ojalá en la mañana de la primera resurrección, podamos completar esa obra. Me encantaría estar 1000 años con mi Salvador y aprender de él. Así que testifico de estas cosas y comparto todo mi amor, que esta obra es verdadera. En el nombre de Jesucristo. Amén. Qué bueno que todavía están despiertos. Gerald, qué gusto verte, no te había visto. A veces no veo los nombres. Qué bueno verte, Gerald. Ada, ahí estamos. Muy bien, le damos el tiempo a Walter. Perfecto. Muchas gracias, Elder y hermana Vázquez, por la clase. En lo personal, los ojos de mi entendimiento fueron abiertos esta noche y realmente el Espíritu se pudo sentir muchísimo de que Él testificó a cada uno de nuestros corazones la verdad es que estas cosas, lo perfecto que es el plan y especialmente que sin importar lo que ha pasado con alguno de nuestros familiares, ellos pueden estar bien. Vamos a terminar esta clase. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por participar. Cada uno de ustedes son valiosos. Y vamos a pedirle la última oración a Aldin Hurtado. Nos vamos a despedir con esa oración. Nuestro amoroso Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de estar en esta clase de instituto. Agradecemos los medios que has proporcionado en estos días para poder llevarla a cabo desde cualquier parte del mundo. Te pedimos que lo que pudimos aprender el día de hoy lo podamos poner en práctica en nuestras vidas y aparte de ello lo podamos compartir con las demás personas. Te suplicamos que siempre nos dé una porción de tu espíritu para poder comprender la escritura y de igual manera bendice y cuida a los misioneros en todo el mundo para que siempre puedan encontrar personas para enseñar. Te rogamos que nos cuide en nuestros sueños esta noche y estas cosas te las agradecemos y pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Aldi, por la oración. Y esperamos que todos se puedan conectar en la próxima semana. Tenemos una sorpresa para ustedes. Ahí están, empiezan las sorpresas. Muy bien. Que descansen. Feliz noche. Buenas noches a todos. Feliz noche. Buenas noches a todos. Descansen. Buenas noches. Buenas noches. Kiara, buenas noches. Evita. Buenas noches. Buenas noches, Grecia. Junior, también buenas noches. Pati. Cintia, y Ada y Luis. Esto está grabado.